La policía recuperó más de $300,000 en efectivo. Contamos 6 armas, entre ellas un arma de asalto y lo que parece un chaleco táctico blindado. Estamos a merced de alguien a quien no le importamos. Me rompí el brazo 4 veces, la pierna 6, como 10 veces en total, y esta pierna 3 veces, y mi muslo derecho 3 veces en mi cabeza. Dije, si la perra es apuñalada, dile a la ropa como antes. ¿Cómo te afectó eso? No lo sé, solo me hizo sentir raro. Tú no estabas acostumbrado. ¿Por qué tanta violencia en la ciudad? Odio, ¿sabes a lo que me refiero? Envidia, codicia. ¿Alguien lo entiende? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? Todos, sin exclusión. No hay niños, siguen siendo esas mujeres. Si te atrapan en medio de eso, eso es todo. Éramos XDSM, MPAR, Draco, SKS, todos abrimos el vagón. Esta palabra va después de que la familia baja al norte o sur donde él va, ¿verdad? Te matan en cualquier lugar, te matan en el condado, te matan en el centro, te matan en el lado sur, te matan en el lado oeste, te matan en el lado este. Los abogados enfermos del este cruzan el trípode oeste, no te han matado, está mal, hermano. Hoy en día, para un forastero, San Luis se ha vuelto sinónimo de asesinato. Ha liderado las listas durante décadas por asesinatos y crímenes. Pero un conocimiento más íntimo de la historia de la ciudad pinta un cuadro de 2 ciudades en una, San Luis Negra y San Luis Blanca. Cómo los asesinatos pasaron a ser casi solo de negros contra negros, y la ironía de que siguiera igual tras los disturbios de Ferguson y el surgimiento de Black Lives Matter. Mira, hay 2 lados en la ciudad, todo está al sur de Delmar Road y al norte. El lado norte es más activo con el 70% de los asesinatos aquí. Es una especie de distopía moderna con una pobreza poco común en otras zonas de Estados Unidos. Sumado a las leyes de armas laxas, es una receta para el desastre. La gente está aquí hasta que cumple 18. Usas tu identificación y consigues tu casa cuando tienes 15 y vas a los clubes. A los 18 años no necesitas licencia de armas, ¿me entiendes? San Luis sigue siendo una de las ciudades más segregadas de Estados Unidos, sin un final a la vista. Exploraremos la historia criminal de la ciudad, enfocándonos en cómo la violencia casi siempre ha estado ligada a la raza, drogas y pandillas. San Luis es la historia de una ciudad que perdió su antigua gloria y tiene una historia brutal. San Luis nació como ciudad de comercio de esclavos en el siglo XIX, y Missouri fue de los últimos estados en abolir la esclavitud. Luego fue el principal puesto comercial del río Mississippi, y fue la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos, solo detrás de Nueva York, Chicago y Filadelfia, lo suficientemente grande como para albergar los Juegos Olímpicos en 1904. Naturalmente, toda esa prosperidad atrajo hasta inmigrantes pobres y a la población negra que huía del tormento del sur. Muchos quedaron atrapados en la pobreza por las duras leyes de segregación y discriminación territorial en el San Luis de inicios del siglo XX, instrumento de su propia destrucción, una historia común en barrios urbanos de Estados Unidos. Dado el infierno en el que crecieron, estos barrios pobres dieron origen a todo tipo de personas turbias que buscaban ganar dinero fácil. Pandillas como los Greenwoods, la banda Bottoms, la banda Russo, la banda Hogan y los Egan Rats eran todas pandillas formadas por inmigrantes italianos, alemanes y polacos pobres que crecieron en condiciones difíciles. Estos tipos eran vigilados por las autoridades antes de que la criminalidad afroamericana fuera prioridad. Estas pandillas obtenían dinero del contrabando de licor, fraude electoral, robo y extorsión. El juego, especialmente la lotería clandestina popular entre afroamericanos, también era una gran fuente de ingresos para ellos. Bandas de asaltantes robaban miles de dólares en bancos locales y protagonizaban tiroteos en la calle. Las pandillas de los barrios bajos atacaban a policías de San Luis y eran usadas por políticos locales para imponer su voluntad. Era como el viejo oeste en esos tiempos. La prohibición presentó la siguiente gran oportunidad de ganancias para las mafias locales. Vendían vino de Sacramento, que todavía era legal, y contrabandeaban licor desde México y Canadá. Era como mafias tipo Juego de Tronos, con jefes locales asesinados y reemplazados frecuentemente. Dominic Zambroni fue el jefe mafioso original en San Luis hasta 1924, cuando sus enemigos lo obligaron a huir de la ciudad. Los Green Ones se volvieron la pandilla más poderosa tras esto. Era una pandilla siciliana que cobraba impuestos en productos de comunidades italianas. Vito Gianola fue jefe hasta que lo asesinaron de 37 balazos en 1900.
1927. Sus principales rivales eran la banda Pillow y la banda Russo. La banda Pillow fue liderada inicialmente por Pasquale Santino, asesinado también en 1927. Carmelo Fresina tomó el control y fue quien le dio a la banda el nombre de la banda Pillow. Se llamaba así porque tenía que llevar una almohada para sentarse, ya que le dispararon en el trasero. La banda Pillow se unió con Russo, liderada por Tony Russo. Años después, finalmente se unieron en una gran familia mafiosa bajo el mando de Thomas Buffer. Buffer huyó de San Luis por la presión policial en 1943, pero fue asesinado en Lodi, California en 1947. Después de eso pasó a llamarse la familia Giordano por Anthony Giordano, y ha mantenido ese nombre desde entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica empezó a irse de St. Louis y dejó a mucha gente en la ruina y desesperada. Mucha gente se fue y la población bajó de 800,000 a 250,000 en pocos años. La mayoría eran personas negras pobres que al Estado no le importaban mucho. Durante la Gran Migración, muchas personas negras inmigraron a Missouri y se establecieron en edificios del centro, sucios y llenos de ratas. Para alojar a la nueva población negra, construyeron grandes proyectos habitacionales. El principal proyecto era Prua Ego, uno de los tantos superproyectos de vivienda en Estados Unidos que terminaron en decadencia y crimen. Estos 33 edificios de departamentos se llenaron rápidamente de pobreza, tráfico de drogas y prostitución. Estaban mal financiados, mal atendidos y con servicios de muy baja calidad. Incluso una vez los pasillos se inundaron con aguas negras. Además, la huida de los blancos fue rápida y el proyecto, ya solo afroamericano, fue ignorado por el gobierno. Incluso los policías evitan lugares como estos. Muchas personas que crecieron aquí se volvieron criminales. También fue Lepipe el hogar de los hermanos Spinks, los Young que sirvieron a Muhammad Ali, su primera derrota. Michael, famoso por vencer a Larry Holmes, fue destruido por Mike Tyson un año después. Aparte de estos dos, nadie más realmente logró hacerse grande aquí. Bueno, al menos no legalmente. La heroína fue un gran problema en los años 60 y 70. Los veteranos estadounidenses de Vietnam volvieron con diversas adicciones, pero la heroína era la más común. Muchos se volvieron adictos en la guerra y luego la heroína se contrabandeaba de muchas formas. Incluso en los ataúdes de los soldados muertos era la forma más fácil de ganar dinero en los 70. Así que mucha gente negra que no tenía forma de alcanzar el sueño americano se dedicó a vender droga. Prua Ego, el mayor proyecto de vivienda de la ciudad, se volvió la sede de la heroína. El líder de la operación de heroína era Terry Joe Cooley. Terry Joe Cooley y su grupo tenían el control del mercado de heroína y estaban haciendo una fortuna. Ese tipo era un típico capo de los 70s. Abrigos de piel, mujeres hermosas, mansiones, autos rápidos, todo el paquete. Pero el negocio de la heroína tenía un lado oscuro. Cualquier oposición o competencia era eliminada con la muerte. Por mucho tiempo, sus principales rivales fueron la banda de los proyectos Bogan, y hubo muchas muertes en ambos lados. Terry era ambicioso y tenía grandes planes y esquemas para expandirse, pero siendo San Luis como es, había tiburones en el agua, y alguien quería ocupar el lugar de Terry. Con solo 31 años, Terry Cooley encontró la muerte de una manera espantosa. Le dispararon en la cabeza y lo dejaron tirado en un sótano oscuro. Junto a su cuerpo, su esposa, su hijo de 10 años y su socio también recibieron varios disparos en la cabeza. Hasta hoy nadie sabe quién lo hizo ni por qué lo mataron. De regreso en Prua Ego, Terry fue reemplazado rápidamente por TJ Ruffin, quien también era un jugador importante. TJ era perfecto para el puesto, siendo un criminal y convicto de toda la vida. Pero ser el jefe significaba que tenía un blanco en la espalda desde el primer día en el trabajo, tanto los federales como los rivales de los proyectos Bond. En enero de 1972, T.I.A. Ruffin entró a la taberna de Lily en North Sierra, pero detrás de él sus enemigos Fred Parker y los hermanos Sam y Earl Davis lo siguieron. Antes de que pudieran matarlo, TJ se volteó, sacó su arma y mató a los dos hermanos, pero quedó atrapado en el fuego cruzado. Se recuperó de sus heridas, pero los federales armaron un caso en su contra durante ese tiempo. Una vez que salió, lo rastrearon hasta el departamento de su novia. La historia dice que la policía llegó y se oyeron disparos dentro del departamento. Los policías lanzaron gas lacrimógeno dentro, lo que provocó un incendio que quemó hasta la muerte a T.J. Ruffin y a su novia.
La autopsia de los cuerpos reveló que ambos se dispararon a sí mismos antes de ser quemados. En ese momento, Pruitt Ego ya había sido destruido, pero el puesto en la cima seguía vacío. El siguiente fue Nate Sledge, criminal de carrera, ladrón y tirador notorio. Entraba y salía de prisión y era sospechoso de varios asesinatos sin resolver en el crimen organizado. En enero de 1980, Sledge y sus amigos fueron abordados por varios hombres mientras estaban en un auto estacionado. Debió haber sabido quiénes eran los asesinos, porque le pidieron que bajara la ventana antes de disparar contra el auto. Murió al instante. Después de Nate siguió Fast Food. Era un criminal con más de 60 arrestos en 22 años. Traficaba heroína a Chicago en la India y estaba siendo investigado por el RRS por ocultar millones. Woods era un héroe querido por ayudar a los pobres, similar a Robin Hood o Pablo Escobar. A los federales les fue difícil lograr cooperación local. Tenía un precio sobre su cabeza, y los federales y la Administración de Control de Drogas estaban incansablemente construyendo un caso en su contra. Finalmente arrestaron a Woods y lo sentenciaron a 30 años por vender heroína. Tenía 27. Jerry Lewis era uno de los pocos altos miembros que quedaban de Prua Ego. La mayoría de los originales y fundadores estaban muertos o en prisión. Fue introducido a la pandilla por su hermano mayor, Jimmy Lewis. Jimmy también tenía un rango en la banda y fue mentor de su hermano en los caminos del jefe. Lamentablemente, Jimmy fue asesinado por un hombre llamado Lil Rob justo en las escaleras del juzgado de la ciudad y justo frente a Jerry, una muestra de lo audaces que se volvían los criminales. Esto fue una represalia porque Jimmy y Earl Williams intentaron robarle. Lil Rob cumplió 14 años por esto. Al terminar su condena, estaba en una casa de reintegración social donde le dispararon 3 veces en la cabeza y lo mataron. Él solo había salido por 2 días. Mientras tanto, Jerry Lewis se había hecho cargo y revivió la banda Prua Ego, haciendo millones y volviendo ricos a muchos de los jefes. Vivían lujosamente con mujeres y autos, apareciendo en peleas populares. J. Louis Bay se hizo musulmán del templo de la ciencia de los moros en prisión y se reformó al salir. Luego también establecería conexiones políticas con congresistas y alcaldes. Él entró a la política solo para aparentar que se había reformado. En los años 80, la policía local, los federales y la Administración de Control de Drogas todavía estaban en el caso. Gastaron millones en investigar y proteger testigos, muchos de los cuales seguían muriendo durante las investigaciones. El juicio de Louis Bay duró 7 meses y medio, el más largo en la historia de Missouri hasta la fecha. Recibió cadena perpetua por crimen organizado y conspiración para cometer asesinato, y ese fue el final de la banda de Prua Ego. Tras la demolición de Prua Ego en 1972, muchos residentes se dispersaron por el norte y crearon nuevas pandillas y emporios de drogas en la ciudad. Un pretexto para las guerras de pandillas en St. Louis que siguen hoy. Dorsey Brennan nació en los barrios marginales de St. Louis en 1973. Dorsey medía 1,90 m y era intrépido, con un complejo de autoridad. Tan valiente que usaba su nombre, Dorsey, en la calle en vez de adoptar un apodo callejero. Otro joven del centro llamado Hitman T también nació en esa época. Los Boys of Destruction eran una de las pandillas más activas y sus rivales eran los Horseshoe. Las dos pandillas vivían en vecindarios separados por unas calles. Pero antes de todo esto, los Boys of Destruction y los Horseshoe Posse comenzaron como grupos de breakdance. Pero el breakdance no les daba lo suficiente y querían más. Ambos grupos llegaron a la adolescencia cuando el crack empezó a circular en San Luis. Miembros de los Crips y Bloods de Los Ángeles estaban estableciéndose en la ciudad y abriendo franquicias de sus barrios de Los Ángeles. El crack costaba más en San Luis. Las nuevas pandillas tenían mucha influencia sobre los chicos impresionables que estaban emocionados por elegir un bando al que representar. La película Colores de 1988 y el surgimiento del rap de gángsteres también influyeron mucho en la gente. Curiosamente, casi todas las bandas locales eligieron sangre. Dorsey fue a OPs y se volvió Crip. Comenzó una nueva guerra de territorio y había tiroteos constantes por el territorio. BOD pasó de ser un grupo de baile a vendedores de drogas de tiempo completo. Reclutaron fuertemente en el resto de San Luis. Dorsey y Hitman T eran los principales narcos y se hicieron notorios por varios asesinatos como tiradores. Los señores de la droga se convirtieron en los jefes de la pandilla. Hacían que todos ganaran dinero, así que todos los respetaban. Usaban a los niños para hacer los tiroteos, arriesgándose a ir a prisión en nombre de los miembros mayores.
marcaban territorio con grafitis de pandilla como en Los Ángeles. La cultura de las pandillas de St. Louis también se volvió algo común, al igual que las señales de pandilla. BOD llevaba gorras de St. Louis Blues y Horseshoe Posse de Indianapolis Colts. Imitaron a las pandillas de Los Ángeles en todo. Había tiroteos desde autos casi cada noche en St. Louis. Fue una época muy violenta para la ciudad. En el auge de la locura por el crack, Hitman T solía ir de copiloto en el 91. Hitman T era tan querido que su funeral casi causó un disturbio y la policía intervino para dispersar a la gente. Se dice en la calle que Dorsey mandó desenterrar el cadáver de Hitman T después. Esto nunca se ha confirmado. El odio entre las bandas es tan fuerte que todos creyeron que Dorsey disparó. Se convirtió en un objetivo importante en la ciudad y se había mantenido con un perfil bajo durante algunos meses. Los asesinatos por represalia eran frecuentes y muchos no se resolvieron. Fue uno de los fines de semana más sangrientos en la historia de San Luis. San Luis cayó en conflicto tras eso, con pandillas enfrentándose y alcanzando cifras récord de violencia. Rivales intentaron incendiar la casa de la mamá de Hitman T para matar a su familia. Dorsey debía mantener perfil bajo, pero no resistió la tentación de volver a la calle. En octubre del 91, Dorsey recibió 7 disparos en el pecho y sobrevivió. A pesar de su segunda oportunidad de vida, Dorsey fue baleado 2 veces en una pelea afuera de un club ese mismo año. Y básicamente eso abrió sus heridas y murió. Los Boys of Destruction y los Horseshoe Posse se separaron, y la ciudad nunca sería igual. La era del crack empezó a disminuir en los 90, principalmente debido a las duras leyes antidrogas y a que las tasas de encarcelamiento y asesinato bajaron. Pero como consecuencia, significó que toda una generación de muchachos crecería sin padre en el implacable lado norte. Otra ola de violencia se acercaba. Era solo cuestión de tiempo. El asesinato de Miguel Marrón y la absolución del oficial que lo mató desataron una ola de disturbios en San Luis. Era una historia demasiado familiar aquí. Brutalidad policial sin consecuencias. San Luis siempre ha tenido una relación tensa entre la policía y la gente negra aquí. Desde sembrar drogas hasta atacar a negros en la epidemia del crack. Como en Los Ángeles en el 92, la absolución y el video del altercado que mató a Michael Brown enfurecieron a la gente. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por disturbios y saqueos masivos, y escenas que se transmitieron a nivel mundial. Esto también dio origen al movimiento Black Lives Matter. Todo esto no hizo nada para unir a los pandilleros. Podías hacer lo que quisieras en la ciudad porque todos estaban en el condado de Ferguson, arruinándolo para que puedas ir al centro y matar a tu enemigo. Ve y mata a tu enemigo en el lado oeste. La policía no va a venir porque todos los malditos policías están en Ferguson. Puedes robar o matar a quien quieras ahora porque todos estaban en Ferguson. Desde entonces, la relación de la comunidad negra con la policía en Ferguson y St. Louis cambió para siempre. En general, sin embargo, vi que la policía se alteró y eso fue una sensación aterradora y positiva al mismo tiempo. Poder pasar junto a la policía y verlos bajar la cabeza, nunca había experimentado eso. La policía siempre me mira e intimida hasta que yo bajo la cabeza. Ver sus caras sorprendidas al pasar junto a ellos realmente aportó algo a la gente. En los 90s y los años 2000, el rap mainstream comenzó a enfocar la atención en la gente negra de barrios urbanos. Las grandes ciudades tenían representantes, pero San Luis nunca tuvo uno. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Houston y Memphis tenían grandes escenas de rap, dando a jóvenes de bajos recursos la oportunidad de encontrar éxito y salir del barrio. San Luis solo vio a Nelly volverse famosa. Chingy, Jaquan y Huey aparecieron y desaparecieron, pero nunca fueron pilares de la cultura. Para los afroamericanos de los barrios urbanos, el modelo de éxito durante décadas ha sido rapear o entrar a la liga. Así que para cualquiera que no mida 1,90 m o no tenga talento atlético, esto normalmente significa lo primero. El nacimiento de la música drill en la cercana Chicago provocó el resurgimiento de los temas de rap de gángster y la música hip hop. Poner las letras más odiosas y faltas de respeto sobre la pista nunca ha sido más popular. Golpeó a San Luis como una tormenta, y la escena del hip hop aquí evolucionó para adaptarse a temas similares. Como en Chicago, la escena del rap en San Luis evolucionó de esto a esto. Aunque muchos de estos raperos de la nueva generación han llegado al mainstream como Metro Boomer, Smino y Cometa Sin, algunos aún tienen buenos números en YouTube y han ganado respeto en su ciudad. Por naturaleza, la escena drill se alimenta de presumir actos maliciosos,
provocar a los rivales y alardear de fumar cualquier cosa, lo cual es prácticamente como delatarte a ti mismo. Cada vez es más común que la policía use letras de canciones para armar caso. No digo que no haya artistas haciendo música positiva o motivacional, pero el atractivo y el misterio del drill, el rap y escuchar sobre quién le disparó a quién y quién está fumando, que hace que el drill tenga muchos más números que la música positiva. Como la mayoría son traficantes ocasionales y gente de la calle, tu nuevo rapero favorito siempre puede ser otra estadística de asesinato. En el suelo, la vieja línea de color desaparece. Hasta los Bloods y Crips conviven en los barrios de St. Louis. Aquí no es de que esto sea esto, no es una pandilla organizada, esto no es crimen organizado. Aquí no hay nadie, ni original gangster, ni jefe, ni nada. Mira, hay un Crip, un Blood, un discípulo de gángster del este y un maldito Vice Lord, todos en una sola esquina ahora mismo. Aquí no importa el color. Está bien, aquí se trata de lo que representas en tu barrio, de verdad. Ahora la bronca es entre las pandillas. Lamentablemente no se ve un final cercano. Así es San Luis y por eso es la capital del asesinato en Estados Unidos. Segregación, drogas, pandillas y música drill. ¿Quién tiene la culpa aquí? Tú decides.